bíblica. Entonces lo que quería hacer al inicio, acá como es un término que no es tan usado como por ejemplo la teología sistemática, quiero ayudar a que entendamos de qué vamos a estar hablando de antemano, ¿no? Y siempre me gusta poner algún propósito cuando yo hablo con la gente. Entonces este propósito tiene 3 partes, ¿sí? Entonces pues lo que anhelo es que cada asistente tendrá una visión global de la obra y propósito de Dios en la creación, en la iglesia, y que cada uno podrá ver la conexión entre esa visión y cada pasaje de la Biblia que lee, predica o enseña, y finalmente que cada uno podrá ver su tarea como pastor o líder en la iglesia a la luz de esa visión. Yo creo que a veces lo que como predicadores, como personas que enseñan la Biblia o de pronto guían a otros en un discipulado o como docentes, a veces perdemos la visión global de toda la Biblia porque nos enfocamos en un pasaje y después en otro pasaje. Y creo que es enriquecedor ver los pasajes bíblicos a la luz de toda la palabra de Dios. Quiero aclarar una cosa, y es que vamos a estar estudiando la Biblia como está organizada, por lo menos el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en el Antiguo Testamento con 4 partes, pero la Biblia hebrea está dividida en solo 3 partes y hay algo de diferencia en organización. Entonces, para aclarar lo que vamos a estar haciendo, pues explico que la Biblia hebrea está dividida en Torah, que es los primeros 5 libros, luego los profetas, que incluyen desde Josué, desde Jueces, actualmente Josué, Jueces, salta Ruth, porque Ruth está incluido en las Escrituras. Luego tiene Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, y luego todos los profetas escritos, con la excepción de Daniel. Daniel está incluido en los escritos. Y es lógico en cierta manera porque si piense en el libro de Daniel, Daniel no da ninguna profecía en su libro. Los primeros 6 capítulos son narraciones de eventos de la vida del profeta o del líder gobernador, que es Daniel, y luego los últimos 6 capítulos son visiones que él tuvo. Entonces los últimos 6 capítulos están más semejantes a Apocalipsis que a los libros proféticos. Y los judíos consideraban a Daniel como parte de los escritos. Entonces la tercera sección del Antiguo Testamento, conforme al canon judío, son los escritos. Y eso incluye Esther, Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantares, en este orden. Eclesiastés, Lamentaciones. Luego Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. En la Biblia hebrea, Crónicas es el último libro y tal vez fue el último libro escrito cronológicamente en la historia de la nación de los judíos. Entonces, cuando estamos hablando del Antiguo Testamento, vamos a seguir este orden y no el orden que estamos acostumbrados a ver en nuestras Biblias en español. Y hay cierta lógica a eso, porque para dar solo un ejemplo, en la Biblia hebrea, Ruth sigue a Proverbios y es antes de Cantares. Entonces, la última parte de Proverbios, ¿se acuerda de qué trata? La mujer virtuosa, ¿cierto? Esa es una frase en hebrea, Eshet Chayil, que solo aparece 3 veces en toda la Biblia hebrea. 2 veces en esos últimos versículos de Proverbios y una vez en Ruth. El libro de Ruth se refiere a Ruth como el Eshet Chayil, o sea que esa mujer de valor, esa mujer esforzada. Entonces, en cierta forma es lógica que Ruth sigue a Proverbios, porque Proverbios, Ruth es la persona que reúne todas esas virtudes que tiene la mujer virtuosa al final del libro de Proverbios. Y luego Cantares, como Ruth es un ejemplo de el amor matrimonial sano entre Boaz y Ruth, que produce finalmente el rey David.
Después de eso, el libro de Cantares, que habla de una, por decirlo así, una teología bíblica de la sexualidad humana. Entonces, pues, hay mucha lógica a la organización de la Biblia hebrea, y es por eso que vamos a estar usando ese orden y no el orden que aparece en nuestras Biblias en español. Voy a usar otro tipo de presentación acá por un momentico. Yo creo que todos recibieron un material escrito o por vía electrónica o así físicamente. Al final de eso hay una serie de enlaces a internet. Esos enlaces apuntan estas presentaciones. Hay presentaciones con audio en el internet que explica este material en algo más detalle que va a recibir acá hoy y mañana, porque en estos 2 días vamos a estar, pues, una versión breve de la introducción a la teología bíblica. Si quiere aprovecharse de los enlaces, es al puro final del material que recibieron, y ahí se puede accesar estas presentaciones en el internet y están con audio. Entonces, yo quiero enfocarme primeramente en una definición de lo que es la teología bíblica. La teología bíblica es el intento de organizar el contenido bíblico según categorías que surgen del mismo texto, buscando enunciar los temas presentados en la Biblia y la relación entre ellos. Entonces, hay una diferencia acá fundamental entre lo que es la teología bíblica y la teología sistemática. La teología sistemática trabaja con temas que son establecidos desde el tiempo de Tomás Aquino, en el año más o menos 1000 después de Cristo. Él escribió una teología sistemática, la primera, que se llamaba Suma Teológica, y los temas que él usó en ese tomo son los mismos temas que estudian los teólogos hoy día en la teología sistemática. Y son, por ejemplo, Cristología, el estudio de Cristo; Pneumatología, el estudio del Espíritu Santo; Escatología, el estudio de las últimas cosas; Antropología, el estudio de la humanidad, y así sucesivamente. La diferencia entre eso y esto en la teología bíblica permite que los temas surgen del mismo texto bíblico. Por ejemplo, Génesis 1 y 2, ¿de qué habla? ¿De quién habla primeramente? La creación. Bueno, ¿de qué habla? Es la creación. ¿De quién habla? Dios. ¿Y qué aspecto de Dios? Dios como creador, ¿cierto? En la teología sistemática no aparece un tema Dios el creador. Pero en la Biblia, en capítulos 1 y 2 de Génesis, sí aparece Dios el creador. Y él reaparece en Proverbios, en el libro de Job, en el libro de Eclesiastés, con una importancia central a esos libros. Entonces, cuando estudiamos la Biblia según esta definición, dejando que los temas surgen del mismo texto bíblico, a veces llegamos a conclusiones más amplias, más ricas y más aferradas a lo que dice el texto bíblico que cuando estudiamos la Biblia según la teología sistemática. Voy a mostrarle otra diapositiva acá por un momentico. Voy a quitar esto y poner otro. Toco un poquito más, salga por completo. Ahí está. Yo quiero enfocarme acá por un momentico, a ver si puedo llegar acá exactamente allá. Sí. Entonces, acá podemos ver la relación entre las varias disciplinas de estudio de la Biblia. Todos de pronto estamos familiarizados con estos términos, ¿no? Para mí, el centro de todo estudio bíblico es la teología pastoral, porque el estudio de la Biblia no es una disciplina solamente académica,
Es una disciplina que nos ayuda a pastorear iglesias. ¿Sí? El Señor Jesús, Dios, el Creador, está interesado en la iglesia, está interesado principalmente en el pueblo de Dios y en nosotros como miembros de ese pueblo. Él ha puesto pastores, evangelistas, profetas y apóstoles para enseñar a nosotros cómo ministrar, cómo servirle a Él. Entonces el centro, la razón de todo estudio de la Biblia es el labor pastoral. ¿Sí? Entonces eso está en el centro de todo estudio. Ahora alrededor de eso usted puede ver, por ejemplo, la exégesis. Y usted sabe que la exégesis es la disciplina que nos enseña cómo estudiar un pasaje de la Biblia y tratar de entender qué quiere decir, qué tiene ese pasaje de la Biblia. Luego, al lado es la teología histórica. Ese es el estudio de cómo la iglesia ha interpretado la Biblia a través de la historia. Luego la teología sistemática, y como le expliqué, eso tenía su origen en Tomás Aquino en el año 1000 y abarca temas como la cristología, la neumatología, la antropología. Luego, acá a este lado, la hermenéutica. La hermenéutica es la aplicación del texto bíblico, del estudio de exégesis, es la aplicación a nuestros días. Es tratar de coger el significado del texto bíblico y aplicarlo a una cultura diferente, a una etapa diferente, a esta etapa moderna. La teología bíblica, como expliqué, es un estudio temático de la Biblia, pero permite que los temas surjan del mismo texto bíblico, en vez de que sean temas que nosotros como seres humanos imponemos sobre la Biblia. Son los temas que surgen del mismo texto a la medida que vamos estudiando. La teología bíblica también es una manera de estudiar temas de interés hoy día que no eran de interés en aquel tiempo cuando la Biblia estaba escrita por primera vez. Por ejemplo, hoy día tenemos una cantidad de inventos que no existían en la antigüedad. Por ejemplo, el Internet existe hoy, los teléfonos inteligentes, y hay una cantidad de cosas buenas y malas que surgen de eso. Entonces, la teología bíblica puede ayudarnos a entender cómo usar estas cosas modernas que no existían en el tiempo de los autores bíblicos en una manera que agrada a Dios. ¿Sí? Entonces, es una disciplina muy actualizada, muy relevante. Y la metodología que vamos a estar usando en estos días es ir al mismo texto bíblico y gastar tiempo no tanto leyendo en detalle el texto, sino sacando principios y sacando temas del texto bíblico y tratando de unirlos y ver qué es la relación, qué es el propósito global de Dios a través de toda la Biblia. Entonces, pues tenemos un objetivo, una meta bastante grande, y es incluir todo el texto bíblico y tener al final de este día y medio más o menos que estamos trabajando juntos con la Biblia, tratar de tener una visión global de qué es que Dios está tratando de comunicarnos en términos grandes, a grandes rasgos, a través de toda la Biblia. Bueno, yo quiero mirar, yo creo que hay una cosa más que quiero ver acá. Déjenme ir atrás para ver. Sí. Bueno, quiero llegar a ver cómo voy a hacerlo. No, esto no es. Bueno, déjenme ir al otro que tenía. Voy a apagar esto ahora y ir al otro. Esta es la definición que miramos. Bueno, que miramos hace un momentico. Bueno, lo que pasa acá es, no estoy
enseñando todo lo que esto tiene, porque ese es un curso completo que estamos dando acá. Yo quiero ir a esta parte de acá, a ver si donde está mi flecha, a eso, a ver si puedo llegar directamente a eso. Sí, bueno. En los últimos 50 años, más o menos, ha surgido lo que se llama el posmodernidad. ¿Ustedes han oído hablar de eso? Que dicen el posmodernidad. Y la idea de una moralidad relativista, que no hay verdad absoluta y que lo que es correcto para usted es correcto para usted, lo que es correcto para mí es correcto para mí, que no hay respuestas definitivas a las preguntas más grandes de la vida. Esa es la posmodernidad. Es una cosmovisión que ha surgido en estos últimos tiempos, los últimos 50 años más o menos. Y eso ha presentado un reto a nosotros que creemos que sí hay verdad absoluta y que la Biblia contiene la verdad, porque ellos nos desafían y nos dicen que nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver el mundo, influye tanto en nuestra manera de interpretar la Biblia que no podemos estar seguros que estamos llegando a una interpretación buena. Ellos tienen ideas como un poco raras. Ese es la existencialismo y las filosofías modernas con que estamos luchando. Y esa cosmovisión ha infiltrado a la sociedad de muchas maneras. Por ejemplo, ahora último, ustedes han oído de estas iniciativas para pasar leyes acerca de géneros y exigir, por ejemplo, que en los colegios los niños pueden ir al baño de las niñas, si es que ellos sienten que son niños, y las niñas pueden ir al baño de los niños, y así pasan leyes de ese tipo que van en contra de lo que por generaciones la humanidad ha creído como una verdad absoluta, que hay dos géneros, hombre y mujer, ¿sí? Y que el matrimonio consiste en un hombre y una mujer por toda la vida, como la Biblia enseña. Entonces, del posmodernidad ha surgido leyes como este último y iniciativas en nuestro mundo moderno. La educación sexual en los colegios actualmente no enseñan la abstención, sino que enseñan a los jóvenes cómo tener sexo sin tener el riesgo de enfermarse o de embarazarse. Sí, entonces eso va en contra de lo que por generaciones y generaciones la humanidad ha creído. Entonces, yo quiero hablar un poco de cosmovisión para que entendamos lo que está pasando con ese cambio de cosmovisión y cómo eso influye en el campo de estudios bíblicos. La cosmovisión de Dios, voy a usar esto y hablar acá indicando, una cosmovisión bíblica habla de un solo Dios que es tanto trascendente como inmanente. Entonces vamos a hablar de esos dos términos. Trascendente quiere decir que Dios es diferente que nosotros. Él es el creador. Él es diferente. No hay nada en la creación que es semejante a Dios, porque Él hizo todas las cosas. Es por eso que en la Biblia Dios prohíbe tan tajantemente toda idolatría, porque Él es diferente de todo lo de la creación. No hay ninguna cosa en la creación que puede representar adecuadamente a Dios, con una sola excepción. ¿Y cuál sería esa excepción? ¿Cuál fue la única cosa creada en la imagen y semejanza de Dios? El ser humano. Entonces, en cierta forma podemos decir que nosotros somos los representantes de Dios acá en la creación, porque la misma Biblia dice que Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Ahora, si se acuerdan, el tentador, la serpiente, cuando empieza a hablar con Eva, ¿qué es que le dijo a Eva? Come del fruto y será como Dios. Pues Eva ya estaba como Dios. Si nosotros somos la representación de Dios acá en esta creación. Claro que no somos iguales a Dios,
Pero somos la única parte de la creación que tiene algo de semejanza al Creador, porque Él nos hizo así. Y la serpiente se atrevía a decir a Eva, será como Dios. ¿Sí? La serpiente no era como Dios, el diablo no es como Dios, es el ser humano que ya es como Dios. Y él se atrevía a decir eso a la mujer. Bueno, en una cosmovisión bíblica reconocemos eso, y eso se llama, los filósofos, los teólogos lo llaman la trascendencia de Dios. Él es diferente. Hasta la palabra santo en la Biblia tiene en su origen expresar esa diferencia total de Dios que nosotros. El único ser que es santo en sí mismo es Dios, pero Él puede compartir en una parte y en una manera parcial esa santidad con nosotros. Él puede santificar a una persona, y lo hace cuando la persona cree en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Cuando el hombre pecó, la imagen de Dios en el hombre fue distorsionada. O sea que parte de la imagen de Dios es el poder comunicar. Dios comunica con nosotros, y el hecho de que nosotros podemos comunicar ideas complejas como eso, lo que estamos hablando hoy, es parte de nuestra imagen de Dios. Pero el ser humano, apartado de Dios, empieza a usar la comunicación para hablar mal del otro, para decir groserías, para decir mentiras, para usar su lenguaje para estafar o engañar a los demás, para herir a los demás. Así que la imagen de Dios es, parte de la imagen de Dios es poder comunicar, pero eso fue distorsionado por el pecado. Pero cuando llegamos a Cristo, ese parte de imagen, por ejemplo, la comunicación, leemos en Efesios que no debemos decir chistes débiles, no debemos decir palabras groseras, no debemos mentir jamás, no debemos herir a los demás, sino debemos hablar la verdad con amor. ¿Sí? Entonces la imagen de Dios se va restaurando. Bueno, ese por una parte la separación entre Dios y todo el resto de la creación. Pero la otra cosa que la Biblia nos enseña es que Dios se meta en la creación. ¿Sí? Dios no es un Dios apartado, indiferente, que no le importa su creación, sino que Dios se mete en la creación, es inmanente, es personalmente presente acá. Y esa inmanencia de Dios se manifestó en su forma perfecta en la encarnación del Señor Jesucristo, porque Él, siendo Dios, vino, se vistió de la humanidad y vivió entre nosotros como un ser humano. Entonces se ven las flechas acá de Dios metiéndose en su creación. Dentro de la creación también hay una división fuerte y sólida, y esa es la división entre la humanidad y todo el resto de la naturaleza, porque solo la humanidad está creada en la imagen de Dios. Ahora, todas las otras cosmovisiones, yo los tengo acá dibujadas, no tienen estas dos características: la separación entre Dios y la creación, la separación entre la humanidad y el resto de la creación. Y esta idea que Dios, por su voluntad, puede entrar en la creación, pero la humanidad no puede llegar a Dios por su propia iniciativa. ¿Sí? Nosotros podemos llegar a Dios porque Él llega a nosotros. En todas las demás cosmovisiones, incluidas posmodernidad, no hay divisiones firmes entre lo que es deidad, humanidad y naturaleza. No hay divisiones firmes. Sí, tanto en religiones paganas, religiones falsas del día de hoy, como el budismo, por ejemplo, el satanismo, todas estas cosas, no hay divisiones entre estas cosas. Por ejemplo, en la religión popular acá en Colombia hoy día, se considera, por ejemplo, el crucifijo casi como un agüero, como una manera de manipular a Dios para que me vaya bien. ¿Sí? Y ciertas cosas que hacen, ciertos rezos y observar los sacramentos, o sea que hay cosas que la humanidad puede hacer según el catolicismo romano popular en Colombia hoy día, ciertas cosas que la humanidad puede hacer para llegar
por su propia iniciativa a la deidad. ¿Sí? Es una religión de obras humanas. Pero eso es falso. La Biblia dice que no. Nosotros no podemos cruzar esa barrera. Dios lo cruzó. Y tenemos que confiar en el hombre que también es Dios, el Señor Jesucristo, y lo que Él hizo en la cruz de Calvario para estar unido con Dios. Tenemos que estar en Cristo. No hay otra opción, según la Biblia. Pero todas las religiones de todo el mundo que tienen básicamente esta cosmovisión enseñan que hay algo que nosotros podemos hacer para llegar donde Dios, para ganar nuestra propia salvación, nuestro derecho de estar en el cielo. Entonces, cuando rompen esas barreras, también se pierde la verdad absoluta, se pierde la seguridad de las cosas. Porque ahora, ¿quién es el juez? Es el ser humano. Como en la posmodernidad, el relativismo dice que lo que está bien para usted está bien, y lo que está bien para mí está bien, aunque las dos cosas sean opuestas. ¿Sí? Entonces, ¿quién está juzgando qué está bien? Pues yo. En cambio que en esta cosmovisión, el que define el bien y el mal es Dios. El que define lo que es la verdad y lo que es falso es Dios. Entonces, la teología bíblica es una manera a tener más y más claro cuál debe ser nuestra cosmovisión. Porque la tendencia de la iglesia a través de los siglos ha sido permitir que esta cosmovisión de alguna manera u otra distorsiona la manera en que debemos ver las cosas. Voy a darles un solo ejemplo. El gnosticismo del segundo siglo después de Cristo. Ahora ustedes saben, pues que la Iglesia Católica, perdone que yo estoy hablando mal de los católicos, pero toca usar algún ejemplo, y ese es un ejemplo que estamos todos familiarizados, ¿no? La Iglesia Católica considera ciertas cosas claves acerca de la Virgen María, como cuáles, me dicen. Intercesora. ¿Qué? Intercesora. Que ella es intercesora, mediadora. Es la madre de Dios. La madre de Dios. Que a ella se le puede pedir cosas. Bueno, ella tuvo más hijos que Jesús, según ellos. No. Ella fue virgen antes y después y para siempre. Sí. Ella nació con la naturaleza pecaminosa como el resto de nosotros, según ellos. No, ella nació así perfecto como el Señor Jesucristo. ¿Y qué más? Fue asumido derecho al cielo sin morir, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas entraron en la iglesia en el segundo siglo, más o menos después de Cristo, debido al gnosticismo. Porque el gnosticismo es una distorsión del cristianismo que considera que todo lo físico es malo y todo lo espiritual es bueno. ¿Sí? Eso no es bíblico. La Biblia enseña que Dios creó los cielos y la tierra y que eran buenos en gran manera. Y eso incluye el sexo. ¿Sí? El sexo, dentro de los límites que Dios dio en el matrimonio, es una cosa buena, no es una cosa sucia o mala. ¿Sí? Entonces, cuando el gnosticismo empezó a distorsionar la cosmovisión bíblica en el segundo siglo después de Cristo, entre otras cosas, las personas empezaban a pensar, bueno, el sexo es parte del mundo físico, por eso debe ser malo, porque el gnosticismo dice que las cosas físicas son malas. Y si María tuvo el Señor Jesucristo sin haber tenido relaciones sexuales con José, ella debería haber seguido en ese estado toda su vida. Y todas las otras cosas acerca de María iba agregándose a través de los siglos. Fue en el año 1950 que un papa declaró que María nació sin pecado. ¿Sí? Y eso era pues deducciones, ideas humanas, no tenía nada que ver con la Biblia. Y aún la costumbre que la Iglesia Católica tiene hasta el día de hoy, que los sacerdotes, los monjas, deben abstener de toda la vida del sexo, eso viene del gnosticismo, no viene de la Biblia. Hasta la Biblia dice que el prohibir casarse es doctrina de, ¿se acuerdan? Demonios, dice.
Así es. Pablo lo dice en 1 de Timoteo, que prohibir casarse es doctrina de demonios. Eso no viene de una cosmovisión bíblica, sino viene cuando la iglesia permite que la cosmovisión del mundo empiece a distorsionar nuestra manera de ver las cosas. Entonces, un estudio de la teología bíblica nos ayuda también a definir bien cómo es que debemos estar viendo las cosas. Entonces, estamos ya 7:41. Vamos a tener un descanso después de un rato, pero todavía no. 1 hora, ¿cierto, Jorge? Por ahí a las 8, ¿cierto? A las 8. Bueno, listo. Todavía no es hora de recreo. Bueno. Tiene un momentico acá. Yo quiero enfocarme en este cuadradito. Voy a empezar mirando el texto bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis en un solo tapazo acá. Porque quiero que vemos la coherencia de la Biblia mirando esos dos libros, Génesis y Apocalipsis. ¿Está bien? Entonces, yo propongo, después de mi estudio de la Biblia he llegado a esta conclusión y propongo para su consideración esto, que la razón por que Dios nos hizo fue para estar en relación con nosotros. Amén. Él creó para estar en relación con nosotros, principalmente como un grupo. O sea que el pueblo de Dios, que hoy día es la iglesia. Es por eso que cuando una persona llegó al Señor Jesucristo y le preguntó cuáles son los mandamientos más importantes, Jesús respondió diciendo amar a Dios y amar al prójimo. ¿Sí? Porque ese amor es la esencia de lo que debe ser nuestra relación, tanto con Dios como entre nosotros. Entonces esa es la razón para que Dios creó. La maldad que entró en el mundo entró por nuestra decisión, ¿cierto? Entonces es común en los que no creen preguntar por qué es que Dios nos hizo así, que podemos decidir hacer lo malo. Pues lo hizo porque quería estar en relación con nosotros. Y es imposible sostener una relación con un robot o con una máquina. O sea que si hubiera obligado a nosotros a amarle a Él, eso no sería amor. Si nos hubiera obligado a obedecer, eso no sería obediencia. Es más bien esclavitud, ¿sí o no? Porque antiguamente acá en Colombia, cuando tenían esclavos, los amos obligaban al esclavo a obedecer con fuerte, con amenaza de muerte y una cantidad de torturas y cosas semejantes. Eso no era obediencia, eso era esclavitud. La obediencia es donde la persona de voluntad propia dice voy a someterme a Dios. El amor es cuando la persona de voluntad propia dice yo voy a dar mi vida a Dios en gratitud por todo lo que Él ha hecho por mí. Entonces Dios, para crear, para tener relación con nosotros, Él obligatoriamente tenía que dejarnos a nosotros con la posibilidad de escoger lo malo. Tenía que hacerlo. Y algunos seres humanos escogieron lo malo. Y todos los líos, todos los problemas con la creación, hasta los problemas con la misma naturaleza, estoy convencido en el estudio de la Biblia, todo eso surgió de alguna manera u otra de la decisión del ser humano desobedecer y rebelarse contra Dios. Sí, Adán en el comienzo, vamos a ver más adelante, Dios le dio a Adán cierta autoridad sobre la creación, le mandó cuidar la creación y le dio autoridad. Entonces cuando Adán obedeció al diablo, efectivamente pasó esa autoridad a Satanás, que quería lo malo. ¿Sí? Hasta el Nuevo Testamento se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. Eso es debido a nuestra rebeldía.
la autoridad que deberíamos haber tenido nosotros, lo pasamos al diablo cada vez que lo obedecemos a él. Entonces, hasta la maldad en el mundo, los tsunamis, los terremotos, los volcanes, todo lo malo que sucede en el mundo, de alguna manera u otra, tiene su origen en nuestra rebeldía contra Dios. Entonces, si Dios creó para estar en relación con nosotros, hay ciertos parámetros a toda relación. Podemos pensar en una relación humana entre dos amigos. Para mantener esa relación de amistad tiene que dedicar tiempo, tiene que haber un lugar donde las dos personas están juntos durante algún tiempo y hay normas. Por ejemplo, si yo tengo un amigo y empiezo a mentir acerca de él y decir una cantidad de cosas a otras personas, cosas malas que no son ciertas, y robo la plata de mi amigo y traiciono a mi amigo, ¿él va a seguir siendo mi amigo? Pues no, ¿cierto? Si tiene algo de sabiduría e inteligencia, él se va a alejar de mí, porque yo estoy violando las normas de una amistad normal entre seres humanos, ¿cierto? Ahora, si pensamos en la relación entre Dios y el ser humano, ¿quién establece las normas? Dios, ¿cierto? Porque Él es soberano. En una relación entre dos seres humanos, las normas son mutuas. Ambos de nosotros tenemos derechos, ambos tenemos responsabilidades. Pero con Dios, Él establece las normas, ¿sí? Entonces, en Edén, en el Antiguo Testamento, de Edén en adelante, en cuanto a tiempo, Dios estableció ciertos tiempos. Por ejemplo, el séptimo día, el día de reposo. Él estableció ciertos lugares, el tabernáculo o el templo, y después la tierra. Y Él estableció normas que referimos a eso, el pacto mosaico, el antiguo pacto, ¿cierto? Entonces, la manera de mantenerse en relación con Dios en el Antiguo Testamento, ¿qué quiere decir el Antiguo Pacto? Tenía que ver con estas cosas, ¿sí? Guardar el día sábado, guardar las fiestas, la Pascua, la fiesta de dedicación, la fiesta de tabernáculos, ir con regularidad al templo o al tabernáculo para ofrecer sacrificios como Dios estableció como normas para mantener esa relación con Él. Cuando pasó el tiempo y llegó el tiempo para el Señor Jesucristo nacer, entonces Él vivió una vida de obediencia. Ahora Él era el primer ser humano que vivió toda su vida en obediencia, ¿sí? Adán no obedeció, Moisés no obedeció por completo, ninguno de los profetas. Job, que era el hombre más recto en toda su generación, no obedeció en una forma perfecta. Daniel, la Biblia no habla de ninguna tacha en la vida de Daniel, pero porque era un ser humano, le garantizo que no vivió una vida de obediencia perfecta. El único ser humano que lo hizo era el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo cumplió con las normas. Ningún otro ser humano cumplió con las normas. Ahora, los pactos que Dios estableció a través de la historia, todos tenían promesas, ¿cierto? Y el segundo de Corintios 1:20 dice que todas las promesas y todos los pactos de Dios son sí y amén en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él cumplió con las normas. Amén. Todas las promesas hechas a Noé, a Abraham, a David, a Israel, a través de toda la historia, son sí y amén en el Señor Jesucristo. ¿Y qué más dice? Que nosotros que estamos en Cristo somos herederos y coherederos con Cristo de todas las cosas. Entonces, no es lo que nosotros hacemos, ya más, es lo que Cristo hizo. En la predicación, en la iglesia, tendemos a enfatizar la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, y con razón. Pero a veces nos olvidamos de su vida. Porque esa vida de obediencia es lo que hizo que su muerte y resurrección tuviera el efecto que tuviera. Si no hubiera sido por esa vida de obediencia, ese cumplimiento de las normas que Dios estableció, que hizo que Él fuera heredero de todas sus promesas y de todos esos pactos de la antigüedad,
su muerte y su resurrección, no hubiera tenido el mismo afecto para nosotros que tú. ¿Sí? Entonces no hay que olvidar la vida del Señor Jesucristo. Siempre cuando escribo de Jesús, yo hago la vida, la muerte, la resurrección. Esas tres cosas son de igual importancia, porque si resta cualquier de los tres, ya queda invalidado, queda anulado, queda vano lo que hizo el Señor Jesucristo. Tiene que tener todas las tres cosas. Entonces, al otro lado de la cruz, acá era ciertos días, acá es todo el tiempo. Acá era cierto lugar, ahora es cualquier lugar. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. ¿Qué es el templo ahora? Este es el templo. No este edificio, no. Pero la reunión de 3 o más, 2 o 3 personas que están de acuerdo en su fe en el Señor Jesucristo. Este es el templo. Yo hasta que estoy convencido por razones que no puedo explicar en este momento, que la Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero. Somos nosotros la Nueva Jerusalén. Porque en cierto momento el ángel dice a Juan, ven y te mostraré la esposa del Cordero. Y dice que subí al monte alto, dice Juan, y vi la Nueva Jerusalén bajando del cielo. Entonces yo creo que la morada que Jesús va preparando para nosotros no es un apartamento en un edificio, sino que es la comunión de todos los santos, desde pues, los primeros en el Antiguo Testamento hasta el último. Es esa comunión perfecta que deberíamos tener acá en la tierra, pero no lo tenemos. Lo tendremos en el cielo, entre nosotros y entre nosotros y Dios. La morada, el templo, somos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. ¿Sí? Entonces, todo lugar, todo tiempo, todo lugar y el nuevo pacto. El nuevo pacto a la sangre del Señor Jesucristo. El domingo, Dios mediante, vamos a ver que la victoria de los santos es por la sangre del Cordero. Y entre otras cosas, ¿no? Pero ese nuevo pacto que Jesucristo estableció en su sangre, de tener fe en lo que Él hizo, ya no es más lo que nosotros hacemos. Se comprobó a través de milenios que nosotros no podemos. Entonces ya no es lo que nosotros hacemos, es lo que Cristo hizo y nuestra fe en Él, que hace que formamos parte del pueblo de Dios y podemos mantener esa relación con Dios que Él quiso desde el comienzo y que nosotros por nuestra desobediencia y nuestra rebeldía iba dañando. Entonces, pues eso es la forma más breve es lo que vamos a estar hablando en el resto de este tiempo acá. Y vamos a ver comprobando si esta es la verdad o no a través de un y otro pasaje en la Biblia. Ahora hay una cosa más que quiero buscar. Si me da un momentito, voy a buscarlo acá. Bueno. A ver esto. Y vamos a ir por un momentico acá los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Pasar unos minutos acá. Voy a decirles de antemano los temas y luego vamos a ir, la metodología acá va a ser pasar de tema en tema, pensando solo en los primeros 5 libros de la Biblia. Y luego vamos a pasar a los libros históricos y los profetas y a los escritos y vamos a estar haciendo lo mismo. Entonces esos son temas que yo observé en mi estudio de la Biblia. Yo traté de estudiar toda la Biblia pensando en teología bíblica, pensando en qué temas hay en la Biblia misma.
Entonces lo que surge primero es Dios el Creador. Y a través del resto del Pentateuco, lo que yo encuentro es Dios dándose a conocer a los demás. Y entre las maneras en que Dios se dio a conocer a las demás a las personas en la creación, era a través de estos principios de obediencia y desobediencia, de bendición y maldición, de cómo Dios toma la iniciativa. No es el ser humano nunca. En el Pentateuco encontramos el ser humano tomando la iniciativa para llegar a Dios. Es Dios que tome la iniciativa. Pero una vez que Él ha tomado la iniciativa, el ser humano tiene que decidir. Vamos a ver cómo esto funciona a través del Pentateuco. Luego vamos a hablar del día de reposo, el sábado. Y entre otras cosas, con el sábado vamos a ver que eso abarca más que solo un día. Y vamos a ver cómo es eso. A través del Pentateuco vamos a ver el tema de sustitución. Una manera de conocer a Dios es cuando algún animal se sustituye para nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios mató a un animal para cubrir su desnudez. Cuando Caín y Abel hicieron ofrendas a Dios, fue el sacrificio de un animal que Dios aprobó. Y más adelante Él ordenó el sacrificio de animales. Y vamos a ver que esto tiene ese tema, ese principio de sustitución. Porque nosotros por nosotros mismos no podemos acercarnos a Dios. Necesitamos que alguien lo hace en nuestro lugar. Y todo eso prefigura al Señor Jesucristo. Luego, la profecía y oración. Profecía era la manera de Dios comunicar con el ser humano. Y oración, la manera del ser humano comunicarse con Dios. Y la comunicación es una parte integral del conocimiento, de relacionarse con Dios. Luego, la tierra. Antes del tabernáculo, la promesa de una tierra que Dios iba a dar a Abraham como el lugar donde él puede estar en relación con Dios. Y finalmente las promesas y los pactos. Entonces, a través del Pentateuco, esta noche vamos a estar mirando un y otro pasaje y sacando conclusiones acerca de estos temas que, en mi opinión, surgen del mismo texto bíblico. Pero antes de hacerlo, vamos a tomar un descanso. Ok. ¿Listo? Tenemos aquí cerca una panadería, lo que sea. ¿Cuánto tiempo más o menos?